China llevaba años preparándose para esto. 2027 fue el año en que muchos pensaron que sucedería, la invasión de Taiwán con la que el presidente Xi Jinping siempre ha amenazado. Pero algo ha salido mal. La maquinaria de guerra de China se ha visto obligada a detenerse antes de siquiera comenzar a moverse, y todo es gracias a una nación a miles de kilómetros de distancia. Ucrania ha puesto fin a la invasión de Taiwán por parte de China, e incluso Estados Unidos está sorprendido por el impacto que Ucrania ha tenido en los planes de Xi. Lo que Ucrania ha estado haciendo ni siquiera involucra directamente a Taiwán, pero aún así hace que Xi se enfurezca. Los planes de China están detenidos porque su presidente está frustrado. Todo esto por las acciones de Ucrania defendiendo su territorio ante Rusia. Durante más de 4 largos años de lucha, Ucrania ha cambiado por completo todo lo que China pensaba que sabía sobre cómo sería una invasión a Taiwán, al grado de que no es exagerado decirlo. Ucrania ha jugado un papel enorme para hacer imposible que China invada o anexe Taiwán en un futuro cercano. Eso parece una afirmación atrevida, ¿verdad? Pero tiene más sentido al notar que la guerra en Ucrania trajo nuevas tácticas que todas las naciones del sudeste asiático, especialmente Taiwán, observan y buscan adoptar. Lo que Ucrania ha hecho es sentar las bases de lo que una nación más pequeña debe hacer para defenderse contra una fuerza militar que, en teoría, parece ser mucho más poderosa. El plan no es exclusivo de Ucrania. Puede funcionar para cualquier nación que decida adoptarlo, y en el caso específico de Taiwán, este plan podría acabar por completo con las posibilidades de guerra de China. Lo ocurrido en los últimos 4 años sorprendió por completo a Xi. Cada suposición que hizo sobre su invasión a Taiwán ha quedado hecha polvo. Antes de llegar a eso, veamos el plan chino. Desde la llegada de Xi al poder, ha invertido grandes recursos para convertir a China en una de las potencias militares más impresionantes del mundo. Por años, el gasto militar en China ha sido altísimo, y Xi no planea detener ese flujo de dinero pronto. Durante los 3 años hasta 2026, China aumentó su presupuesto anual de defensa en un 7.2% cada año, y 2026 traerá consigo otro aumento del 7%. El resultado de todo este gasto fue la creación de una fuerza que debería ser más que capaz de tomar Taiwán. Global Firepower afirma que China tiene el 3er ejército más fuerte del mundo. La Marina china es la mayor en número de activos y la segunda en tonelaje solo detrás de Estados Unidos. China tiene portaaviones y portahelicópteros. Cuenta con más de 3.500 aeronaves en su fuerza aérea, incluyendo casi 1.500 aviones de combate. Según los informes, China pasó de ser el enfermo de Asia a la fuerza militar dominante en la región, al menos en teoría. Todo este fortalecimiento militar se suponía que iba a desempeñar un papel enorme en lo que China tiene planeado para Taiwán. La estrategia sería simple y tradicional, basada en lo que Xi creía saber sobre tácticas militares modernas. Primero un bloqueo, luego un asedio. Los últimos años muestran que China planea usar su gran marina para bloquear Taiwán y asfixiar a sus fuerzas militares. Un bloqueo impide que las exportaciones salgan de Taiwán y que las importaciones entren en la isla, y es una estrategia viable. Solo necesitamos ver lo que tanto Irán como Estados Unidos han estado haciendo en el Estrecho de Hormuz para darnos cuenta de eso. La llamada Misión Justicia 2025 que China llevó a cabo entre el 29 y el 30 de diciembre muestra lo que China tiene en mente. El ejercicio militar se realizó alrededor de Taiwán con barcos y aviones chinos en el Mar de China Oriental, el Mar de Filipinas y el Estrecho de Taiwán. Como parte de los juegos de guerra, China simuló un bloqueo en torno a Taiwán, que busca usar para preparar una invasión anfibia y reforzar su estrategia de desgaste. Otro objetivo de que China creara una fuerza militar tan grande era abrumar a Taiwán solo por la cantidad de recursos. Esa fue y sigue siendo la estrategia de Rusia en Ucrania. De hecho, es la estrategia que Rusia ha estado usando desde la era soviética e incluso mucho antes. Simplemente tener más de todo, más soldados, tanques, barcos, aviones, equipo y todo lo demás. Al final, el enemigo caerá porque la guerra tradicional exige muchos recursos, y un país pequeño siempre tiene menos que uno grande. Ese era el plan chino para Taiwán: bloquear, invadir y desgastar. El problema de China y la salvación de Taiwán es lo que mencionamos antes en el video. Esta estrategia solo funciona cuando tu oponente pelea el mismo tipo de guerra que tú. Eso no es lo que Ucrania ha hecho contra Rusia, y significa que las suposiciones que China había hecho sobre su invasión de Taiwán, tanto por mar como por tierra, ya no existen.
Lo que Ucrania ha hecho es demostrar que las estrategias de guerra modernas permiten que una nación más pequeña pueda montar una defensa brutal contra una fuerza invasora. Eso es lo que estamos viendo en Ucrania en este momento. Sigue siendo una guerra de desgaste, solo que ahora esa guerra ya no se trata únicamente del volumen de recursos. Se trata de idear los medios más baratos y eficaces para destruir lo que tu enemigo lleva al campo de batalla. Probablemente ya puedas adivinar de qué vamos a hablar aquí. Drones. Ucrania los tiene, Taiwán los quiere y China les teme. La invasión que China planea sobre Taiwán nunca sería fácil, sin importar cuánto invirtiera Xi en dinero, personal y recursos. Aún había mucho por superar. El estrecho de Taiwán presenta mares muy agitados durante gran parte del año, que pueden volverse tan malos que obligarían a hacer pausas en el esfuerzo de invasión. Hay pocas playas posibles para desembarcar a través del estrecho, y todas estarán llenas de defensas taiwanesas. Monzones, tifones, montañas y una fuerza de defensa temible esperan a cualquier soldado chino que participe en esa invasión. Los planes originales para invadir Taiwán consideraban que China se preparara para cientos de miles o incluso millones de bajas. Este alto costo ha hecho que China pase años preparándose para una invasión que, según los números, debería derrotar al ejército de Taiwán. Los misiles se han vuelto clave en la estrategia de China, aunque sabe que Taiwán tiene las defensas necesarias para protegerse bastante bien de ellos. El bloqueo naval era aún más importante, aunque eso tiene dos desventajas. Primero, cualquier barco utilizado en el bloqueo no puede ser usado en la invasión en sí. Segundo, y más importante, los barcos del bloqueo de China son blancos fáciles. Aquí es donde las cosas empiezan a cambiar y el plan que Ucrania ha establecido contra Rusia realmente cobra protagonismo. Si el plan de China es un bloqueo naval, entonces Ucrania puede proporcionar a Taiwán exactamente lo que necesita para superar ese bloqueo, a pesar de que Taiwán es una nación mucho más pequeña. ¿Cómo lo sabemos? El Mar Negro lo revela todo. Antes de profundizar, hacemos The Military Show para explicar cómo se mueve el poder en el campo de batalla. Si eres nuevo, suscríbete para ver más videos como este. Lo que China espera hacer en el estrecho de Taiwán y las aguas circundantes es similar a lo que Rusia esperaba hacer en el Mar Negro. Rusia buscaba usar sus buques de guerra para hacer del Mar Negro una zona mortal para barcos de carga ucranianos y asegurar una ruta segura para enviar tropas y equipo a Ucrania desde Crimea y Rusia. Pero ahora el Mar Negro está prácticamente desprovisto de la famosa flota rusa que tomó su nombre de ese cuerpo de agua. Los drones marítimos y aéreos ucranianos son gran parte de la razón. Pueden ser el factor clave que Taiwán necesita para poner de cabeza los planes de Xi. Los drones marítimos de Ucrania han estado presentes en el Mar Negro durante años y volvieron a destacar el 3 de mayo. Drones ucranianos atacaron 2 petroleros de la flota fantasma rusa en Novorossiysk y causaron graves daños a los barcos en el puerto. Novorossiysk alberga ahora la flota del Mar Negro, tras abandonar Sebastopol por ataques ucranianos con drones y misiles. Aquí, Ucrania desafía de nuevo el poder naval ruso con una estrategia asimétrica que los buques de guerra tradicionales no pueden enfrentar. Más de un tercio de la flota del Mar Negro rusa ha quedado fuera de la guerra en Ucrania por drones y misiles. Lo que se suponía que sería un bloqueo realizado por barcos que Ucrania no podía dañar, se ha convertido en una retirada humillante para Rusia que nadie esperaba cuando Putin lanzó su invasión. Mencionamos un plan anteriormente. Las acciones de Ucrania en el Mar Negro pueden aplicarse al estrecho de Taiwán y sus aguas. Rusia ha sido casi derrotada en el Mar Negro, aunque la marina rusa siempre fue más débil de lo que parecía, y desde luego no tan moderna como la de China. Xi habrá visto lo que pasó a los buques de guerra de Putin. Las lecciones del Mar Negro se han tomado muy en serio. No importa cuán grandes o fuertes sean tus buques de guerra, al acercarse al enemigo o quedarse fijos en un bloqueo, se vuelven vulnerables a misiles y drones. Siguiendo el modelo ucraniano, Taiwán podría usar drones marítimos y aéreos para romper el bloqueo de China. Y Taiwán también está en una posición mucho mejor que Ucrania en cuanto a misiles antibuque. Como reveló el Taipei Times el 11 de marzo, Taiwán tiene alrededor de 1000 de sus misiles antibuque Xiangfeng 2 y 3 desarrollados localmente, listos para usarse junto con 400 misiles Harpoon, fabricados en Estados Unidos. Los primeros son lo suficientemente potentes como para devastar portaaviones enteros. Taiwán sabe que Ucrania podría ser clave para frustrar los planes de China. Ucrania lo sabe, y por eso está formando alianzas en Asia, incluso con una nación inesperada que revelaremos al final del video, para enviarle un mensaje a China de que las ambiciones de Xi serán frustradas. Taiwán y Ucrania han fortalecido su relación desde la invasión de Putin,
ya que Taiwán percibe similitudes entre las acciones de Putin y las intenciones de Xi. Desde noviembre de 2023, Taiwán firmaba memorandos de entendimiento con Ucrania durante una conferencia para apoyar su reconstrucción. Taiwán ha brindado ayuda humanitaria a Ucrania durante la invasión, y la relación se fortaleció tras firmar 6 memorandos de entendimiento en Polonia en 2023. 2 años después, Taiwán firmó otro acuerdo con Ucrania para lanzar un programa médico que ofrece capacitación, equipo y otros apoyos a doctores. Taiwán no ha dado ayuda militar a Ucrania, probablemente para evitar tensiones en el Indo-Pacífico, pero lo que inició como una relación humanitaria parece estar por evolucionar. El 23 de enero, el Foro de Defensa del Indo-Pacífico informó que Taiwán busca asociarse con Ucrania para desarrollar capacidades de drones. Tal medida oficializaría asociaciones ya existentes por canales privados, según el foro, y probablemente respaldaría iniciativas como el Programa Quinquenal de Desarrollo de Drones, que Taiwán inició en 2025. La relación entre Taiwán y Ucrania se está fortaleciendo, y para disgusto de Xi, está claro que Taiwán reconoce que Ucrania ha creado el modelo para rechazar una invasión naval china. Otras naciones del Indo-Pacífico observan e imitan las tácticas con drones que Ucrania ha usado contra Rusia. Tailandia usa drones como los de Ucrania para atacar fuerzas camboyanas, informa el Telegraph. En la exposición de Defense Services Asia de 2026 en Malasia, los drones fueron el centro de atención. La exposición mostró una gran demanda en Asia por las armas usadas por Ucrania. Incluso en el oeste del Indo-Pacífico y el Golfo, hay señales de lo que podría pasar entre Ucrania y Taiwán. Ucrania firmó acuerdos de defensa de 10 años con varias naciones del Golfo, afectadas por la guerra entre Estados Unidos e Irán, centrados en drones. Putin está obviamente enojado al ver que Ucrania está ganando tanta influencia en Asia, pero Xi estará aún más furioso. Ve cómo décadas de inversión para hacer de China una potencia militar se desvanecen, ya que los drones son ahora las armas preferidas por las naciones que China busca intimidar. Xi ha visto cómo Taiwán ha formado estratégicamente su alianza con una Ucrania muy dispuesta, y ahora sabe que cualquier intento de invasión haría que Ucrania brinde drones y experiencia a Taiwán. Eso es lo que Ucrania hace en el Golfo, y demuestra a Xi que ni siquiera puede confiar en Putin y sus fuerzas para distraer a Ucrania de crear estas relaciones. El objetivo de China era aislar a Taiwán. Ucrania parece estar decidida a asegurarse de que eso no suceda, y todavía falta el giro final que está por venir. Primero está lo que Xi planeaba hacer y lo que realmente ocurrirá. Xi quería que la situación en Ucrania sirviera de distracción y campo de entrenamiento para soldados chinos. Mientras el mundo miraba a Ucrania, no veía las ambiciones de China sobre Taiwán. Cuando Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica contra Irán, fue otra distracción. Después de todo, Estados Unidos es una de las naciones que más probablemente acudiría en defensa de Taiwán si China invade. Aunque a menudo es contradictorio en sus declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Taiwán estará a salvo mientras él sea presidente. Toda distracción como la de Irán beneficia a Xi. Según The Hill, en abril de 2025, China ha enviado unos 200 soldados a Ucrania, supuestamente para aprender de las líneas del frente. La guerra en Ucrania sería clave para la invasión de Taiwán por China. Esa guerra ahora brinda lecciones y quizá pronto el equipo que permitirá a Taiwán defenderse. La realidad que Xi ha tenido que aceptar es simple. China teme el daño que los drones podrían causar a sus barcos si invade Taiwán. Ucrania y Taiwán aún no cooperan en la producción de drones, pero el temor persiste porque Xi sabe que Ucrania ya dio a Taiwán el plan a seguir. También estamos viendo evidencia de que todo el cálculo de la invasión de Taiwán por parte de China ha cambiado. ¿Recuerdas que dijimos que la mayoría pensaba que China planeaba invadir Taiwán en 2027? Eso ya no parece ser el caso. Sky News informa que las agencias de inteligencia de Estados Unidos creen que China ya no planea invadir en 2027 y que, en cambio, busca tomar el control de la isla sin ningún tipo de ataque militar. Eso es un cambio total y no es una coincidencia. Los drones aéreos pequeños y baratos, con suficiente alcance para superar ideas como el muelle móvil de China en una invasión a Taiwán, serán letales para China. Los drones marítimos que hunden barcos rusos en el Mar Negro podrían ser igual de peligrosos para buques de guerra chinos, ya sea buques que intenten formar un bloqueo o cruzando el estrecho de Taiwán para un desembarco anfibio. Y aunque podrías argumentar que China tiene más poder naval que puede usar contra Taiwán que el que Rusia tiene en el Mar Negro, y tendrías razón, China tampoco puede mover sus tropas a Taiwán por tierra, como Rusia pudo hacerlo en Ucrania.
Solo quedan desembarcos anfibios y aéreos o nada. El plan de Ucrania, enfocado en drones, está hecho a la medida para superar ambos desafíos. Y ahora viene el giro inesperado. No solo Ucrania y Taiwán preocuparán a Xi. En la India también hay señales de que Ucrania está aumentando su influencia. Aunque la India es muy parecida a China en el sentido de que ha estado aprovechando con gusto los precios bajos del petróleo ruso forzados por las sanciones, también ha habido un cambio en la postura de defensa de la India desde que comenzó la guerra en Ucrania. Una nación que antes veía que el 76% de sus importaciones de armas provenían de Rusia entre 2009 y 2013, ha estado reduciendo sus compras de armas rusas hasta el punto en que solo representaron el 36% de las importaciones entre 2019 y 2023. Ucrania podría ser uno de los países que están reemplazando a Rusia como proveedor de armas de la India. El 29 de enero se reveló que la India había comprado drones BBAT que han sido probados en combate en Ucrania, lo cual es una señal de que uno de los mayores rivales de China por el dominio de Asia también está empezando a aprender lecciones de la nación que ha proporcionado un modelo tan poderoso a Taiwán. Esto es un problema para China. Si India y Ucrania empiezan a apoyarse mutuamente, India se convierte en un objetivo mucho más difícil de penetrar para China. Esto también aplica para Taiwán y toda la región del Indo-Pacífico, como ya explicamos. Después de tantos años tratando de alcanzar a los ejércitos más grandes del mundo, hasta el punto en que se convirtió en el principal actor de poder en el Indo-Pacífico, China ahora tiene que reevaluar todos los planes que alguna vez tuvo para ejercer su dominio militar. Y ahora existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que China incluso decida cancelar por completo sus planes para Taiwán, y en su lugar, enfocarse en otra nación que posee territorio al que China reclama. Esa nación es Rusia. Putin podría descubrir que el verdadero resultado de su invasión a Ucrania es convertirse en la última ficha de dominó en una serie de eventos geopolíticos inesperados. Su invasión hizo más fuerte a Ucrania. El desarrollo de la defensa basada en drones de Ucrania ha inspirado a otras naciones más pequeñas como Taiwán. China ahora enfrenta graves problemas en el Indo-Pacífico por el cambio en nuestra comprensión de la guerra moderna. Y ese cambio podría llevar a China a dirigir su atención hacia el norte para ir tras tierras rusas donde una gran parte de la población ya habla chino. ¿Será posible que Xi y Putin vayan a volverse el uno contra el otro? Sería un giro inesperado, casi imposible hace unos años, cuando China se enfocaba en Taiwán. Pero puede que ya estemos viendo el inicio de cómo China se va metiendo poco a poco en Rusia. Xi ha aprovechado la creciente desesperación de Putin desde hace tiempo. La tierra rusa ya está convirtiéndose esencialmente en China, y puede que no pase mucho tiempo antes de que Xi se olvide de Taiwán y se enfoque en una Rusia debilitada. Putin quizá no logre detener esto. Descubre más en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis de desarrollos geopolíticos. Gracias por vernos.